Yo terminé mi carrera de arquitectura en Bogotá y le pedí a mis papás de regalo que me permitieran un año sabático, que fue un poquitico más de un año, porque nosotros tenemos una vida muy cómoda, muy agradable en Armero, con una casa muy linda, los papás muy queridos con nosotros, una casa campestre con piscina, con todas las comodidades. O sea, para nosotros era una dicha, como para toda la gente que vive en Armero era una dicha. Y yo pienso que nosotros tenemos un privilegio grande ahí en ese sentido. Entonces, por eso les pedí a ellos que me permitieran regresar a Armero, porque yo estudiaba en Bogotá y las vacaciones no eran muy suficientes, digamos, en tiempo para disfrutar la totalidad. Entonces, eso me permitió, ellos accedieron y estaba precisamente en Armero viviendo. Pero resulta que previamente al tema de lo que sucedió en Armero, sucedió un acontecimiento muy complicado en la casa, que yo lo narro en el libro como una premonición, puesto que la casa era muy bonita. Mi mamá con un gran cariño había convertido eso en un paraíso por las plantas hermosas, las pérgolas, las enredaderas. En esa casa venían mariposas, colibríes, todas las clases de aves a bañarse en la piscina, a cantar, los bichojuelos, azulejos, todos esos que nosotros conocemos en cualquier municipio de nuestro Tolima, venían allí. Y entonces esa casa para nosotros era genial, y pasó algo terrible que de repente uno dice, mira, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? Pero no podría obviamente decirte que fue tan terrible porque está obviamente en el libro, pero eso casi que nos está dando como un mensaje. El 13 de noviembre mi mamá resolvió que regresábamos a Armero. El 13, cuando yo estaba llegando a Armero, el carro, el vidrio se me empezó a llenar como de una arena. Yo pensaba que era polvo y le coloqué el limpiabrisas con agua, y lo que hizo fue empeorarse la vista, pero por fortuna ya estábamos llegando y llegamos a la casa. Y ahí pues empieza todo ese tema de la tragedia de Armero. Y ahí comienza todo ese tema hasta cuando llega el ruido. El ruido para nosotros, para mí, como para 25.000 seres humanos y un poquito más, porque el cálculo es que murieron 25.000 seres humanos allí, entonces un poquito más, fue el fin del mundo. Fue el fin del mundo, y estaba empeorando la situación de ese fin del mundo. Fue porque la avalancha, los lahares llegaron por la parte obviamente de arriba, y inicialmente lo que estaba en Armero era la estación eléctrica. Por consiguiente, la luz se fue. O sea que eso fue tétrico. Es algo que yo ahorita lo estoy diciendo porque lo he venido contando ahora en estos días, pero casi siempre que hablo de esto termino con la lágrima. Cuando tú estás pensando que va a venir una inundación y de repente oyes, como yo lo descifro, algún amigo alguna vez me decía, le preguntan, ¿y usted cómo descifra qué fue eso? ¿Qué tipo de ruido había? Entonces él decía que era como una volqueta, de esas que cargan piedra en las obras. Entonces cuando botan el volco empieza a sonar. Entonces yo le dije, yo creo que sí fue así, pero no una volqueta, ni 2, ni 3, ni 10, ni 20, ni 100, ni 200, ni 1000, millones de volquetas haciendo eso. Y en los decibeles, en el nivel de sonido tan fuerte, es como si hubieras estado metido en una pista de aviación donde están los grandes aeropuertos, donde están los grandes aviones, pero ya no un solo avión despegando, llegando, sino más de 10, más de 15, quizás 100, y prolongándose en el tiempo, en un poder devastador. Hasta ahí te cuento un poco porque pues eso es lo que dice el libro, pero ha sido una cuestión súper importante que sucedió. Con respecto al libro, es que pues yo aprendí a escribir en el sentido de narrar, pues, cuando yo no quería volver a la región, y yo salí hacia Bogotá, y en esa salida es donde narro también una cantidad de cosas que me pasaron terribles, pero logré superar. En una de ellas estuve a punto de morir, y yo afortunadamente en ese instante fue una falsa alarma, porque si hubiera sido real, como lo digo en el libro, esta sería otra historia como este libro, sin contar, como las 25.000 historias que se dejaron de contar. Cuando yo empiezo a ver que Armero se está olvidando, y nuestra gente se está yendo, y se están llevando todas sus memorias, sus sentimientos, entonces de un momento a otro pensé, hombre,
yo lo tengo que escribir, porque no puede seguir siendo las charlas de amigos, de tertulias, de tomar un café, en fin, de esas cosas hablando, sino que hay que documentarlo y es por eso que entonces resuelvo escribirlo. Yo tenía motocicleta y éramos muy buenos para las motocicletas y con un vecino, con Abraham, y nosotros nos ganamos todos los campeonatos y especialmente de observación. Entonces yo siempre piloteaba la moto y él atrás y entonces cogíamos. Para nosotros era hasta muy sencillo, lo hacíamos perfecto y siempre nos ganábamos, salíamos triunfales a eso. Por eso te digo que casi que todo ese tipo de cosas sirvieron en un momento determinado. Yo me salvé en una moto, pero no en la mía porque estaba varada, en la moto de Abraham. Y entonces cuando yo logré, no le voy a contar muchos detalles porque son muy importantes leer el libro, yo le dije, cuando logré subirme en la moto, ya la mamá de él estaba también agarrada. Ellos ya habían sabido del tema porque fueron los primeros que yo les avisé, eran mis vecinos, de lo que estaba sucediendo. Pero ellos no se habían ido porque su papá estaba trayendo unas cosas del taller donde trabajaba, un CDT y unas cosas, para fortuna para mí, porque cuando yo ya regresé a la casa, con ese ruido ya mi mamá se había ido con Ramón, ya habían salido. Entonces yo ya prácticamente con la moto varada, ya con la avalancha encima y Abraham ahí, le dije a Abraham, un campito ahí, me subí, entonces nos subimos los tres. Y Abraham conduciendo, la mamá en la mitad y yo atrás. Y le dije, Abraham con el que siempre hicimos las carreras, pero en esta ocasión le tocó a Abraham conducir. Y le dije a Abraham, esta es la única carrera que no podemos perder, porque esta carrera es para salvar nuestras vidas. Yo pienso que este libro es como haber destapado una cámara del tiempo, una urna del tiempo de hace 40 años. Pero también involucra mucho mi resiliencia, mi capacidad de recuperación. Pero mi capacidad de recuperación tiene mucho que ver con el pasado en Armero, con esos papás tan valiosos que yo tuve, con esa formación que tuve, con esa sangre que tuve. Floro Monroy y Trigueño Uribe eran unas personas supremamente conocidas en Armero. De hecho, cuando yo en alguna red social, especialmente en el Facebook, coloco algo sobre mis papás, se disparan los vistos, ¿no? O sea, sí, ¿por qué? Porque ellos fueron unas personas sumamente queridos y para mí fue un soporte. Por eso especialmente yo lo manifiesto cuando coloco alguna dedicatoria. Yo no sabía de eso, de escribir dedicatorias, pero ya las he aprendido a colocar. Usualmente coloco lo siguiente, digo, entre lágrimas, este libro fue escrito con el corazón. Por la memoria de Armero, es un testimonio de resiliencia y de fe en homenaje a mis padres. O sea, por esa razón es que finalmente el libro ha sido sumamente importante, pero yo pienso que el libro también refleja mucho lo que es la situación de todos los sobrevivientes. O sea, cuando usualmente pasa esto, a veces se podría pensar, no, pero es que eso le pasó a todos. Sí, yo lo considero que sí, a todos nos pasó. Y todos hemos procurado salir adelante y todos hemos tenido inconvenientes. Yo ya hice un lanzamiento, fue muy bonito para mí. Yo hice un lanzamiento aquí en Ibagué, en el primer piso de la Gobernación del Tolima, en el centro de convenciones, y me llegaron cerca de 200 personas y una gran mayoría armeritas. Y tuvieras la dicha, para mí, especialmente yo supongo que para ellos también, el abrazarnos. Oye, eso fue lindísimo para mí. ¿Qué le recomiendas a la gente que lo perdió todo? Pues es muy difícil recomendar, pero yo sí le puedo decir qué es lo que yo cómo he podido acudir para superar una cantidad de cosas. A mí me sirvió muchísimo cuando vino el Papa Juan Pablo II, faltando unos poquitos días o meses para el primer aniversario de la catástrofe. Él estuvo allí y dijo, Padre rico en misericordia, haz que mediante la solidaridad, el trabajo y el tesón de las gentes de esta tierra, surja como entre las cenizas una nueva ciudad de hijos tuyos y hermanos, donde reine la fraternidad, se renueven las familias, se llene de pan las mesas y de canto los hogares y los campos. Es lo que yo siempre he estado de corazón abierto para mi gente, para ayudarlos, y eso lo he hecho durante todo el tiempo, siempre de corazón. Por eso te digo, es muy difícil dar un mensaje, pero de verdad yo me solidarizo siempre con ellos y en lo que esté de mi parte, ayudar siempre lo he hecho. Pensamos en que posiblemente el año entrante pensemos en una film o cosas de esas, pero por el momento. Muchas gracias al Nuevo Día, a ti y al Doctor Leonidas y a tu equipo de trabajo excelente. Muchas gracias.